Hola, soy Antonio J. Sánchez, soy presentador y editor de informativos en Huelva Televisión y también autor del Rastro de su voz, que es mi primera novela. Hace tan solo unas horas se ha conocido ese fatídico atentado, esa barbarie que por una caricatura de Mahoma contaban las crónicas digitales 12 muertos. Yo creo que esto no está justificado para nada, ¿verdad? Sí, la verdad es que yo también me he quedado bastante asombrado porque he llegado a la redacción y digo, bueno, voy a refrescar la página de las agencias, ¿no? Y lo primero que me he encontrado ha sido esa foto enorme y eso de que vaya por 12 muertos, ¿no? En cuanto al atentado que se ha producido en la sede del diario aquí en Francia. Sí. Y la verdad es que, bueno, por lo que se puede saber, todo va orientado hacia el mismo tipo de terrorismo que en los últimos años pues se ha hecho tan famoso, ¿no? Y bueno, que tenga todo que ver por temas de humor y caricatura, la verdad es que realmente uno se piensa, bueno, ¿en qué mundo estamos? Pues este es el que nos está tocando y con el que tenemos que lidiar también nosotros. Ese atentado, ni que decir tiene, bueno, pues ha sobrecogido a todo el mundo prácticamente, y en nuestro país también se han producido dos desalojos de diarios, como por ejemplo El País y The Huffington Post, ante, bueno, pues una, no sabemos si falsa amenaza de bomba. En cualquier caso, en el caso del País era un paquete sospechoso que llegó. Hacer información en estas circunstancias es sumamente difícil, ¿no? Sí, la verdad es que sí, yo creo que incluso nos tendríamos que sentir orgullosos de estar donde estamos, que parece que, bueno, que estamos en una tierra, Huelva, provincia, capital, donde parece ser que nunca ocurre nada, ¿no? Pero quién sabe si un de eso también, pues aquí puede suceder algo parecido. Lo más normal es que, claro, que siempre apunten a esas grandes ediciones de tirada nacional, internacional, pero claro, dices, ha pasado en Francia, que ya llama la atención y sorprende bastante, y que incluso aquí en España, en este país vecino, pues también pues haya sedes de periódicos como por ejemplo El País, donde han tenido que producir ese tipo de desalojos, pues también pues llama muchísimo la atención y no hace más que preocuparte y de alguna manera también tomar conciencia de la profesión que hemos tomado, pero sobre todo que la gente también tome conciencia de lo que significa ser periodista, trabajar en un medio de comunicación, llevar una cámara sobre los hombros, porque nos podría pasar a cualquiera. A cualquiera, sí. ¿Hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, o esto es una quimera, esto es una utopía? Yo creo que, como decía una persona que conocí una vez en la Universidad de Sevilla, es una utopía. Decía, es una utopía. Yo creo que sí. Yo creo que esto de la libertad de prensa existe, pero ¿de qué manera? Claro, entre existe? Comillas un poco, ¿no? Entre comillas, pues sí, la verdad es que sí. Porque, bueno, ya todo el mundo sabemos que, y el que no lo sepa, pues si se entera ahora, pues mejor, ¿no? Los medios de comunicación no dejan de ser empresas, las empresas tienen sus líneas editoriales, sus líneas políticas muy marcadas, y quieras o no quieras, parece que está todo un poco politizado en función de un color político, un determinado tipo de negocio. La verdad que es todo un poco relativo, y era una cosa que ya te anunciaban de alguna manera en la universidad, pero cuando te ves ya en la calle y en el medio te das cuenta de, oye, pues cuánta razón tenía, ¿no? Se supone que el periodismo debe ser una de esas profesiones liberales, ¿no? En la que uno puede tener pues una voz propia, pero no siempre es del todo así. ¿Y tiene futuro? ¿Tenemos futuro los periodistas, Antonio? Lo digo sobre todo porque en la entrevista que te hacía el director del periódico Huelva Información, Javier Chaparro, buena entrevista por cierto, bueno, se hablaba un poco de la situación que vivimos, en la que, bueno, pues cualquier persona con un móvil, con una tablet, con un portátil, con un ordenador puede ser periodista, entre comillas lógicamente, pero ¿tiene futuro? ¿Tenemos futuro hoy en día? Yo le decía a Javier Chaparro en esa entrevista que llegará el día, si no se ha convertido ya, en que el periodismo precisamente se convierta en ese eslabón perdido que va de la sobreinformación a la desmemoria, porque es tanta la información, la que te llega de distintas fuentes. Fíjate que estamos hablando de 12 muertos, lo que nos llega por medio de las agencias, quizás haya alguien que esté allí y que diga, no, es que llevan por 20 o lo que sea, pero alguien que a lo mejor sube el mensaje vía Twitter es un particular, y bueno, hay tanta información, tantas fuentes distintas, que el problema nuestro es de qué manera la canalizamos, cómo la contrastamos. ¿De qué forma certificamos que es información? Porque hay que diferenciar información de intoxicación de basura, ¿no? Porque en la red, lamentablemente, circula muchísima basura, ¿no? Y a veces al lector le puede parecer muy difícil diferenciar eso, lo que es información de lo que no lo es, ¿no? Hay mucha información de todo y además demasiada de lo mismo. Por lo cual incluso eso te puede llegar a crear una especie de estado de apatía, de no querer saber más, y de esa desinformación también, sobreinformación, desinformación y desmemoria, ¿no? Porque
es tanta que al final todo te parece lo mismo y al final pues no tardas tampoco mucho en olvidarlo. Y oye, eso de la desinformación, que parece que todo siempre va en el mismo sentido y uno para de escuchar las típicas palabras clave, las típicas etiquetas y se cansa un poco. Y entiendo que bueno, que nuestra profesión hoy día está más difícil que nunca porque nos han salido bastantes rivales, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y Antonio soñaba desde pequeño ser lo que hoy es, periodista, o le vino por casualidad o por qué? ¿Por qué? Yo creo que es una cosa que vino más por casualidad. Por casualidad. A mí lo que siempre me ha gustado desde pequeño era esto de escribir, de imaginar, de crear, de inventar, ¿no? Y esto del periodismo y de trabajar en televisión es una cosa que vino rodada, una cosa detrás de otra, porque yo decía, bueno, y cuando me saqué el bachillerato, hice la prueba de selectividad, bueno, ¿y yo qué estudio ahora? ¿Qué voy a estudiar ahora, no? Claro. Y oye, periodismo me pareció una buena salida. Me entusiasmó la idea cuando me lo comentaron y dije, mira, sí, pues vamos a hacerlo, ¿no? Pero no, desde pequeño no formaba parte de mis planes. Claro. Antonio, y periodismo, bueno, pero periodismo es todo, es radio, televisión, prensa, medios digitales, ¿con qué te quedas? Bueno, pues yo quizás con lo que más me quedaría sería incluso creo que con radio, que es lo que me queda por tocar. Lo he tocado a nivel, digamos que de aficionado, amateur, cuando, bueno, pues íbamos a Unirradio y hacíamos, Alfonso Merelo y yo, nuestro programa de A través del espejo, La séptima tentación, siempre orientado al mundo del cine, de la literatura. Pero oye, es una cosa que me gustaría tomar de manera profesional. He tocado prensa, he tocado televisión, diario digital no he tocado, la verdad. Pero oye, llevo mucho tiempo trabajando en televisión y la verdad es que se te apetece ampliar horizontes, pero por otros campos. Claro. Y para las muchísimas personas que están ahora estudiando la carrera en Sevilla o en cualquier parte del país y que, bueno, pues ya tú sabes el panorama, el difícil panorama que tenemos laboralmente, ¿qué les dirías? Porque quizás no vayan a trabajar el que sale como licenciado en Ciencias de la Información o en Comunicación Audiovisual y tal, quizás no pueda trabajar para lo que está estudiando, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Bueno, yo tengo preocupante, ¿no? Yo tengo incluso compañeros de promoción que estudiaron periodismo y que terminaron la carrera y se pusieron a trabajar de otra cosa. Bien uno se metió en la construcción con su padre, en su empresa de construcción, o bien pues uno se puso a trabajar en otro tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces yo pensaba, periodismo parece que es algo muy concreto, pero estudiar una carrera para después no hacerla, yo que le digo a la gente que estudia periodismo, pues que tenga mucho ánimo, que sí, que al principio la carrera de periodismo parece una cosa muy diferente a lo que se ve, a lo que se ve en las películas, a lo que se ve en los medios de comunicación, en la televisión, todo esto, ¿no? Sino que parece que uno lo orienta más para ser teórico de la comunicación o algo parecido, ¿no? No, ánimo, que sigan estudiando y que, oye, que no hay que rendirse nunca, que sí, que la cosa está difícil, pero incluso para nosotros está muy difícil. Así que nada, que mucho ánimo y mucho tesón. ¿Pedro J. Ramírez o Iñaki Gabilondo, Antonio? Pues yo casi que me gusta mucho la vertiente de Pedro J. Ramírez, pero casi que me quedo con el estilismo personalista de Iñaki Gabilondo. Yo soy un gran aficionado a esas entrevistas que últimamente tiene en Canal Plus. Me ha gustado porque además son entrevistas en las que no, digamos que hay temas de los que hablar. Tú sabes que incluso hay temas que lo sabe todo el mundo, que no hace falta ni que se diga, son secretos a voces, pero que incluso en una entrevista parece que es tabú, ¿no? Por él no se corta, y él lo hace. Además tiene una manera y un toque para hacerlo que me parece magistral. Me parece tanto uno como otro un maestro, pero me quedo con Gabilondo, sí. Y si puede ser en una palabra o en dos como mucho, a ver qué te dicen estos personajes, estos grandes maestros de la comunicación. Por ejemplo, Jesús Hermida. Jesús Hermida, ¿qué vamos a decir? Un referente. Para nosotros los onubenses, un referente. ¿Hasta dónde ha llegado, verdad? Nieves Herrero. Nieves Herrero, pues Nieves Herrero, tengo una cosa que contar porque cuando presentamos aquí el libro, Nieves Herrero era la que anteriormente más libros había vendido y he tomado el relevo. Anda, que bien. Qué bien. Nieves Herrero, pues yo diría que es una gran comunicadora. Sí. Carlos Herrera. Carlos Herrera, la voz de las mañanas en la radio. Tom Martín Benítez. Tom Martín Benítez, la opinión de Andalucía. Jordi Évole. El valiente. Y como medios, por ejemplo, La Sexta, la vertiente, la línea editorial de La Sexta, ¿qué te dice?
La línea editorial de la Sexta está, creo que apostando, yo creo que desde el principio ha apostado por una corriente, no voy a decir muy extrema, pero quizá que sí se ha atrevido a arriesgarse a ir un poco más allá de lo que hemos visto siempre tradicionalmente en la televisión desde hace muchísimo tiempo, incluso desde que yo era pequeño, ¿no? Y la verdad que ha arriesgado incluso con personajes que sí, que hoy están muy de actualidad, como Pablo Iglesias, ¿no? Pero que no, yo creo que no termina de convencer a una gran parte de la masa y sigue apostando por ahí. Y yo creo que, bueno, que aunque quizás no forme parte de mi estilo, pero es otra variante, es otra vertiente y quizás eso también le hace falta al espectador, que haya algo más que se parezca a él. Claro, y es una obviedad, teniendo en cuenta que trabajas en un medio de comunicación público como es Huelva Televisión, preguntarte en medios públicos o privados, imagino que se lo vas a decir, ¿no? ¿Medios públicos o privados? ¿A qué te refieres? Sí. Para ejercer la profesión, ¿mejor lo público o lo privado? ¿O ambas cosas o ninguna? Bueno, yo creo que si esto lo relacionamos un poco con esto que hemos dicho de la libertad de prensa, la libertad de opinión, de expresión y de todo esto, yo creo que al final pues casi que todo va igual, muy cogido de la mano, ¿no? Un medio privado puede ser de su padre y una televisión pública puede ser de su madre, y al final depende uno del padre y el otro depende de la madre, por supuesto. Un empleo público, ¿no? A quien no le garantiza un futuro algo más estable que un medio privado. Yo creo que hay que probar en los dos sitios para saber realmente en el mundo en el que estamos. Claro. Bueno, Antonio J. Sánchez está aquí para hablar de su novela, su primera novela, y antes de que nos pueda decir lo que contaba o lo que decía Paco Umbral en aquel famoso programa de Mercedes Milá, bueno, pues vamos a hablar de tu libro, Antonio. Una Huelva en blanco y negro de la posguerra, creo, ¿no? Es la que tú reflejas en esa novela, ¿no? Exactamente, aquí en el rastro de su voz, pues yo he cogido... se lo comentaba también a Javier Chaparro, ¿no? Yo he cogido esas fotografías en blanco y negro, que lo bueno que tiene el blanco y negro es que como cuando eras pequeño y te regalaban esos cuadernos de dibujo y todo en blanco y negro, que tú tenías los lápices de colores y lo pintabas a tu manera, ¿no? Y de alguna manera pues yo he tenido también la oportunidad en el rastro de su voz de hacer eso mismo, ¿no? He cogido esas estampas, ¿no? Que tienen ese sabor añejo, que te pega ese pellizquito. Tan auténticas, ¿verdad? Porque el blanco y negro parece sinónimo de auténtico, ¿verdad? Y he cogido esas estampas y lo he convertido un poco a mi manera y he creado una ciudad un tanto embrujada que te roba el corazón a medio camino entre lo que es la nostalgia y quizás pues una ciudad un poco más enigmática de lo que puede ser Huelva. Oye, que el pasado siempre sigue siendo enigmático, ¿no? Sobre todo cuando pasan los años y todo eso está un poquito, digamos que adornado con el celofán de la niebla, el espejismo de la distancia, ¿no? Y oye, me ha gustado darle esa pincelada a esa Huelva del ayer, esa Huelva que se puede encontrar en el rastro de su voz, enigmática y soñada. Claro que sí. Nuestro programa se llama Sobresalientes. ¿Qué personajes sobresalen así de tu novela? Oye, pues yo me quedo con los malos. ¿Sabes? Hay personajes buenos, hay personajes malos, hay héroes, hay villanos y a mí me encanta, parece que cuando uno hace un villano pues es muy fácil ponerle una pistola en la mano o no sé, ponerle un arma o es muy gratuito que un personaje mata a otro, ¿no? A mí me interesa crear un personaje redondo que de alguna manera pues no te llegue a convencer de cuál es su naturaleza, pero al mismo tiempo sea capaz de hacerte sufrir. Yo creo que los personajes buenos de los villanos, villanos de categoría, son los que te hacen sufrir y no tienen por qué pegarte un tiro, pero sí pueden hacerte muchas cosas, como aquí hay un personaje que obliga a otros a hacer. Y la verdad yo creo que eso es duro, ¿no? Que te obliguen a hacer algo. Claro. Una novela que creo que se ha agotado en los últimos días en algunas librerías aquí en la capital de la provincia, ¿no? Sí. La verdad es que yo lo colgaba en el Facebook hace unos días y decía, oye, que se ha agotado en tal sitio por segunda vez. Y no sé si alegrarme o pediros disculpas. Claro, porque en fin, según se mire, claro. Sí. Muy contento, la verdad es que muy contento porque significa que la gente ha respondido. También es cierto que hemos estado muy metidos en la inercia de lo que son las Navidades, pero eso va a servir para el boca a boca, que es muy importante. Claro. ¿Y el parto ha costado mucho tiempo, Antonio? ¿Cuánto tiempo te ha llevado a hacer la novela? Pues mira, yo empecé hace 3 puentes de la Inmaculada, por así decirlo, hace 3 años, y recuerdo que lo que empecé a escribir no es lo que ha terminado siendo el rastro de su voz. Empezó siendo
una historia un tanto fantástica, ambientada en los años 80, pero lo que tenía claro desde el principio es que quería escribir sobre un disco de música, porque siempre se ha escrito sobre un libro maldito, siempre se ha hecho una película sobre alguna película maldita o algún asesinato en 8 milímetros, ¿no? Y lo que tenía muy claro era que yo, en lugar de utilizar un libro maldito o una película maldita, un disco maldito, una canción maldita. Y la verdad es que mucho tiempo, porque bueno, nuestro trabajo es un tanto intenso, no nos permite, he tenido que hacer muchos sacrificios, he sacrificado muchos fines de semana, muchos puentes, muchas fiestas, noches, imagino, también a lo mejor, muchas noches también, exactamente, incluso cuando te llevas a la cama no terminas de desconectar. Y oye, hay una evolución constante que no es tiempo perdido, porque aunque hubiese escrito 400 500 páginas y las echara para atrás del tirón, porque no estaba muy convencido, sirve para crecer, para madurar, para saber esto vale, esto no vale, y sobre todo para que lo que empezaste a escribir hace 3 años no se asoma, vamos, para nada cercano a lo que has terminado escribiendo en cuanto a historia, en cuanto a calidad literaria, porque lo que intento es hacer literatura. Creo que lo he conseguido. ¿Y Antonio escribe por qué? ¿Por qué en concreto? ¿Hay algún motivo o no lo hay? Bueno, escribo porque yo creo que siempre se ha convertido en una asignatura pendiente. Lo que pasa es que me faltaba ese compromiso, esa responsabilidad, esa constancia, ¿sabes? Y de alguna manera hubo alguien que me pegó el empujón y me dijo, oye, con lo que tú lees, con el tipo de literatura que te gusta, con lo que tu tipo de trabajo es comunicar, deberías hacerlo, deberías intentarlo. Y empecé a hacerlo y me lo tomé bastante en serio. Y bueno, pues esta es mi tarjeta de visita, y bueno, una primera novela que muchos asombran y dicen, oye, ¿y lo que has escrito anteriormente? Y digo, no, esto es lo primero que he escrito. Y dicen, no lo puedo creer. Pues sí, esto es, así que habrá que esperar al siguiente. Claro, muy bien. Protagonistas, ¿quiénes te gustaría? Bueno, has introducido en la novela los protagonistas que tú has creído conveniente. ¿Se ha quedado alguien fuera que te hubiera gustado meter y que por cualquier motivo no haya tenido cabida? Sí, bueno, se han quedado fuera algún que otro personaje, porque la verdad es que me he dado cuenta que cuando empiezas a escribir no es tanto el problema de qué escribo, sino de qué elijo. Claro. Entonces tienes que tomar decisiones, ¿no? Que esto va un poco muy al hilo de esto de lo de la madurez, ¿no? Que si hubiera tardado un año en escribir el libro, quizás no hubiera escrito esta cosa que tenemos aquí, ¿no? Pero eso va también muy al hilo de saber elegir y saber qué viene bien y qué no viene bien. Hay cosas que las rechacé, pero que las tengo ahí, que podré utilizarlas en un futuro para otra cosa que haga. Hay muchos personajes muy característicos que hubiesen ayudado sin duda alguna, pero que me hubiesen obligado a tejer otras tramas que a lo mejor no habría podido enhebrar. Así que nada, hay que decidir. No sé si te lo pregunta Javier Chaparro en la entrevista que te hacía, a la que aludíamos anteriormente, pero si tuviésemos que buscar gente sobresaliente, protagonistas del día a día en esta Huelva en colores que estamos viviendo, ¿quiénes serían o cuáles serían? Pues mira, por ejemplo, podríamos elegir un estanquero que tiene un día a día bastante anodino y siempre es más de lo mismo, ¿no? O le decía también a él, o una madre soltera que dobla turnos, ¿no? O incluso ese abuelo, ¿no? Ese abuelo que se quita lo poco que le queda de pensión para ayudar a ese hijo que se ha quedado parado, que también tiene su familia. Y alguien, sobre todo alguien que es uno de esos héroes de los que estamos rodeados y no echamos cuenta muchas veces, y que se merecerían una aventura como esta, una aventura gótica, misteriosa, vivir una aventura, ¿no? Saborear los riesgos, saber que ha estado ahí y que ha sobrevivido. Creo que más de un héroe de nuestro tiempo, de esos que te he comentado, se merece una epopeya. Claro. Cuantísima gente sobresaliente a buen seguro nos topamos cada día en la calle sin saberlo, ¿verdad? Y eso que somos periodistas, que se supone que tenemos cierto olfato para captar la noticia y captar a la gente interesante, ¿no? Pero cuánta gente desconocida, ¿verdad? Exactamente. Paseamos constantemente, vamos de una rueda de prensa a otra, vamos con el trípode, yo voy con el trípode, mi compañero, mi compañera va con la cámara, y vamos a un sitio y no nos podemos parar con alguien que se está manifestando o que está pidiendo, oye, que me han quitado mi trabajo. Y lo que quiero es un poco de pan para mí y para mi hijo, y no los puedes atender. No los puedes atender porque estás tan inmerso en la vorágine, y esas personas de las que tienes que pasar, mire usted, que no me puedo parar con usted, de verdad que es que yo voy a otra cosa, que es que mi día a día, que lo comprendo, pero
Claro. Qué duda cabe que ese tipo de personas están ahí, no les echamos cuenta, y incluso, no sé si decir que también, seguramente también son unos héroes, ¿no? Claro, esas seguro. personas que se manifiestan ahí, no tienen pelos en la lengua y dicen, mira que me han quitado esto, lo otro, Claro. lo otro, y yo lo que necesito es este poco nada más. Solo necesito Sin eso, porque duda. nada más que dar la cara hasta ir que te ve todo el mundo, Claro. la verdad es que eso también es una aventura. Claro. Nuestro programa es eminentemente tremendamente positivo, al menos pretendemos que lo sea. Se nos presupone cierta capacidad para adelantarnos a algunos acontecimientos, y algunos dicen que estamos en una atalaya privilegiada donde vemos un poco, nos anticipamos a los acontecimientos. Si tuviésemos que darle algún mensaje de esperanza en este recién estrenado año 2015 a quienes nos están viendo, Antonio, ¿qué podríamos decirle? ¿La crisis tendrá más pronto que tarde fin? ¿Tú crees o no? Esto es como lo que decíamos al principio, ¿no? Sobre el tema este de la gente que bueno, que con un móvil ya tiene muchísima facilidad de publicar una noticia antes incluso que la radio, ¿no? Claro. Porque está ahí de repente y ha pasado esto y de alguna manera también pasa esto, ¿no? Que tenemos las fuentes oficiales que dicen que, bueno, por primera vez en 16 años ha bajado tanto el paro, ¿no? Pero te acercas a la calle y ves que la gente lo sigue pasando mal. Que la gente lo sigue pasando mal. Claro. Pero es que doblas una esquina y hace 2 días en Navidad y estaban las cafeterías y los bares a tope, claro. A tope, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿con qué me quedo? ¿Con esa pequeña tristeza que me llevo momentáneamente cuando veo que hay gente que lo está pasando mal, como ese señor que está pidiendo un poco de esto para mí, para mi día a día? O dices, macho, realmente hay crisis, algo está pasando. Algo está pasando y yo creo que sí, yo creo que sí, que estamos en 2 medios de comunicación, que estamos en esa atalaya mediática y posiblemente mañana nos toque a ti o a mí ingresar en las listas del paro. Puede ser. Pero que sea pues por un tiempo que nos ayude a encontrar otro empleo o a transformarnos, a reciclarnos. Seguramente se está saliendo, algo ha tenido que servir, tanto esfuerzo, tanto sacrificio que se ha hecho, ¿no? Tantas medidas impopulares. Y yo creo que sí, algo está cambiando y hay que seguir manteniendo la esperanza. Y nosotros los periodistas tenemos que animar a eso mismo, ¿no? Que la gente no se lo tome como una mentira piadosa ni nada de eso. Tenemos que intentar también nosotros poner nuestra parte y convencer de que sí, de que eso es así, o al menos eso nos está pareciendo. Antonio, estamos llegando al final de esta charla, de este diálogo, al menos a un servidor se le ha pasado el tiempo volando. Quienes estén preguntándose dónde encontramos la novela, dónde pueden ir por ella, a ver. Bueno, pues por dar nombres, ¿no? Pues por ejemplo podemos encontrarla en el Corte Inglés, ¿no? Donde se agotó todas 2 veces. Me lo decía el encargado de la sección de librería, y dice, Antonio, es increíble, y yo, pues, trae más, ¿no? Se puede adquirir en Siglo XXI, en librería Siglo XXI, en la cadena Beta. Se puede incluso pedir por internet sin gastos de envío en Casa del Libro, que es la gran franquicia de la literatura en España, también a nivel internacional. Librería Picasso, que también tiene su web. Beta también tiene su web. Sé que en cualquier librería en la que se pida, si no la tiene, te la traen al día siguiente. E incluso en la web www.letrasdelmundo.com, que es la web de abecedario, para adquirir libros de abecedario. Ahí también la pueden conseguir y te la mandan a cualquier sitio del mundo, esté donde estés, sin gastos de envío. Yo no sé cómo lo harán, pero eso es lo que dicen. Muy bien, Antonio, enhorabuena por ese parto, por esa realidad de esa Huelva desconocida para mucha gente, que a buen seguro has reflejado en esa novela, y que sea la primera de una fructífera, en fin, trayectoria en el mundo literario. Muchas gracias. Gracias a ti, gracias por este momento, y eso esperemos, que no se quede ahí en esa primera única novela, sino que tenga una continuidad. Un placer y mucho éxito. Muchas gracias.